nuestras vidas, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, Señor, porque te has hecho en este lugar, nos has visitado, porque tu presencia, poderoso Dios, está en medio de la alabanza de tu pueblo, Dios amado. Por eso en esta hora, confiadamente, Señor, nos acercamos al trono de la gracia. Venimos en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, depositando nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, que hoy vas a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Declaramos, Señor, que tu presencia, Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones, que toca nuestra alma, nuestro corazón, nuestro intelecto, Señor. En el nombre de Jesús, yo me deposito en tus manos, Espíritu de Dios. Sea usted, Señor amado, tocando mi vida, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios, a poder hablar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que estamos aquí. Amén. Bendito es su nombre. Mire, vamos a estar, yo sé que usted recuerda, ¿verdad? El tema hace el domingo, no fue este domingo que pasó, porque pues usted sabe que tuvimos que cancelarlo así en vivo, porque hubo unas fallas, se fue la luz, ¿verdad? En toda esta área, por esos vientos encontrados que hubieron, ¿verdad? En algunos lugares se cayeron árboles y todo eso. Entonces, aquí afectó la electricidad, ¿verdad? Pero, pues el día de hoy aquí estamos, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí estamos. Y yo sé que usted se recuerda que el último mensaje que yo di se llamaba Oídos para oír. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Oídos para oír, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar también en ese tópico, ¿verdad? Acerca de los oídos abiertos, ¿verdad? Porque hablábamos que es importante, porque los oídos son una de las puertas que tenemos, que es para el alma, para el cuerpo. Lo que son los ojos, los oídos, ¿verdad? Todo lo que entra a nuestros oídos va a influenciar, ¿verdad? En nuestra forma de actuar. Pero hablábamos también de los oídos que están cerrados. Pero no solamente oídos físicos cerrados, como la gente sorda, sino que estamos hablando de oídos cerrados, pero espiritualmente, ¿verdad? Porque hay mucha gente, muchas personas, aún en medio del pueblo de Dios, que las personas tienen los oídos cerrados, ¿verdad? Los oídos no tienen la habilidad de oír la voz de Dios, o si la escuchan, no la pueden entender, ¿verdad? Porque acuérdense que dijimos que no es lo mismo oír que escuchar. Recuerda, ¿verdad? Dijimos que oír, oiga, usted oye un sonido, ese es oír. Mire, usted puede estar hablando y usted oye que pasan los carros en la carretera, eso es oír. Pero escuchar es lo que usted está haciendo ahorita conmigo, me está prestando la atención, ¿verdad? Entonces usted ya no solo está oyendo, sino que ya está escuchando. Escuchar ya implica como prestar atención, ¿verdad? Un esfuerzo para aprender, para entender lo que la persona está hablando. Eso ya es escuchar. Pero hay personas que tienen el oído cerrado. Oyen la palabra, oyen que están hablando, pero no pueden captar, no pueden entender lo que se está hablando. Miren, sí, hermano, eso sucede. Eso es más común de lo que usted se imagina. Hay personas que me pueden estar oyendo, pero no están escuchando. O hay personas, hermano, que pueden estar oyendo, ¿verdad? Cual X mensaje, lo que sea. Y mucha gente dice, oh, es que el cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lado. ¿Se ha oído esa expresión, verdad? Pero hay personas que, aunque su cuerpo esté aquí y su mente esté aquí, espiritualmente tienen un obstáculo para escuchar. Y en el nombre de Jesús, nosotros declaramos Efata, ser abierto en el nombre de Jesús. Ese día que me tocó predicar ese tema, hablábamos, ¿verdad? De que Jesús, en uno de los evangelios, se nos enseña cómo Él sanó a
a un sordo mudo, ¿verdad? Llegó a donde él, pero se lo llevó aparte. No lo sanó delante de la multitud, sino que Jesús se lo llevó aparte al sordo mudo, ¿verdad? Y ahí declaró la palabra, dijo, Efata, tocó, dice que metió sus dedos adentro del conducto, ¿verdad? Del oído, así lo metió, sus dedos, y dijo, Efata. Escupió y con la saliva tocó la lengua. Porque usted sabe que el que está sordo no habla. El sordo mudo. Y no habla porque no ha escuchado el lenguaje, porque tiene una conexión el oído con el hablar. Entonces, ese fue un milagro, hermano, físico, pero que a nosotros nos los trae espiritual. El Señor puede sanar, puede abrir nuestros oídos, puede habilitar nuestra lengua, hermano. Entonces, por eso yo decía, ¿verdad? Efata, sea abierto nuestros oídos para entender, para escuchar la voz de Dios. Lo podemos ver nosotros en 1 Samuel 3:10. Usted se sabe, ¿verdad? Un joven que su madre Ana lo entregó al Señor. Y entonces Samuel estaba ahí en el templo con el sacerdote Elí. Y cuando Samuel era un muchacho, ¿verdad? Dice la escritura que el Señor le habló. Pero el secreto de que le hablara es que Samuel dormía, hermano, en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Aleluya. Él ahí dormía, hermano. Por eso, mire, es importante estar cerca de la presencia de Dios para oír. Cuando Dios le habló, vamos a buscarlo ahí, ayúdeme, 1 Samuel. Bendito es el nombre del Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aleluya, ¿verdad? Entonces, mire, pero Samuel contestó eso. ¿Sabe por qué? Primero Samuel pensaba él que era el sacerdote Eli que lo estaba llamando. ¿Verdad que sí? Si quieres me puedes leer un capítulo, unos versículos antes, por favor. El 7. ¿Sí? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Hasta ahí para ahí. Miren, hermano, Dios Jehová le hablaba a Samuel, pero Samuel, aunque oía la voz de Dios, a él no le había sido revelado que era la voz de Jehová. Aleluya. Mire, mucha gente, hermano, hoy en día Dios le puede estar hablando, Dios, ¿sabía usted? El Espíritu Santo puede estar hablando en iglesias completas. Pero si la gente no tiene el oído habilitado, si la gente no conoce de Dios, si la gente no sabe distinguir, hermano, no va a agarrar nada. Porque mire, aquí dice, ¿verdad? Que Samuel no había conocido aún a Jehová, pero lo escuchaba. Oía la voz que le decía. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor lo llamó, ¿cuántas veces aquí dice? Lo llamó, creo que fueron 4 veces. Y al final, la última vez, el muchacho se volvió a decir, ¿verdad? Ahí, bendito es el nombre del Señor. Mire, lo quiero leer. ¿Quieres la cuarta? ¿Mande? ¿Quieres la cuarta? Sí, por favor. Bueno, voy a leer la tercera. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y él dijo, dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo así hizo. Samuel y se fue y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Ahí fue la cuarta vez. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo. En la nueva traducción viviente dice, habla, porque tu siervo escucha. En esa traducción. Habla porque tu siervo escucha. Pero le tuvo que decir el sacerdote Elí, oh, esa es la voz
Mire, hermano, él no había identificado que era la voz de Dios que le estaba hablando. Y hasta que él dijo, ¿verdad? Que dijo, habla porque tu siervo oye. Hasta entonces Dios le dio el mensaje. Bendito es el nombre del Señor. ¿Ve por qué es importante, hermano, reconocer la voz de Dios? O saber cuando Dios nos está hablando. Porque Dios puede hablar, pero mire, no le dio el mensaje a Samuel hasta que Samuel dijo, reconoció que era Dios, le enseñaron que era Dios el que le estaba hablando. Entonces Dios le dio el mensaje. Aleluya. Mucho pueblo del Señor está así, hermano, hoy en día. Dios habla, pero la gente no sabe diferenciar, no sabe distinguir si es la voz del Espíritu de Dios. Y entonces mucha gente a veces no tiene respuesta, no tiene un seguimiento, no tiene una guianza de Dios, porque no está escuchando, no está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Y en el nombre de Jesús, nosotros venimos declarando que somos una iglesia, que somos una congregación, que tenemos los oídos habilitados para oír, para escuchar, para entender la voz del Señor. Amén. Bendito es su nombre, porque mire, si no podemos oír la voz de Dios, va a haber serios problemas. Vamos a tener serios problemas espirituales. Qué triste, hermano amado, es que Dios esté hablando y que la congregación no esté escuchando o no le esté entendiendo, o que Dios esté hablando, hermano, diciendo, viene algo, y la gente lo esté ignorando. Mire qué tremendo es esto. Entonces, mire, oídos abiertos para oír. Bendito es el nombre del Señor. Gracias. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice aquí. ¿Sí se oye? Jesús abrió los oídos de los sordos para que oyeran. Dios está muy interesado en que escuchemos. Él está interesado. Dios, hermano, mire, en Romanos 10:17, la versión Reina Valera 1960, bendito es el nombre del Señor. Él está interesado, hermano, que entendamos su palabra, que oigamos su voz. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y dice, el oír por la palabra de Dios. El enemigo, por eso, hermano, cega el oído, tapa el oído, lo deshabilita para que la gente no oiga y no venga a la fe. Sí, usted ha oído, hermano, mire, por eso, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer un paréntesis. Hermano, yo estaba, pero dije yo, hasta me quedé sorprendida porque las noticias salió, no sé si lo vieron, ¿verdad? Que el cantante la de las orejitas, ¿sabe quién digo? El conejito ese, ¿cómo se llama? Yo sé que saben, ¿no? Salió unos estudios, hermano, que dijeron los científicos que escuchar la música de ese hombre, hermano, dice que trae hasta sanidad al cuerpo, que trae dopamina, que trae no sé qué, que trae adrenalina, y están diciendo, escuchen al conejo, ¿verdad? Y yo también me quedaba, digo, wow, sí, hermano, si la ciencia está diciendo que escuchar a ese hombre, ¿qué canta, hermano? A ver qué ciencia, ¿verdad? Tiene él. Pero dice, no, es que escuchar su música, escuchar sus cantos, te va a dar alegría, te va a dar, digo yo, mire, si el mundo, hermano, que no conoce de Dios, imagínese lo que nos haría a nosotros escuchar la palabra del Señor. Imagínese lo que haría a nuestro cuerpo hablar la palabra, escuchar la palabra de Dios, escuchar los mensajes, hermano, el consejo del Señor. Imagínese qué milagro iba a ocasionar en nuestro cuerpo, hermano. Y yo me sorprendía porque mucha gente, ¿verdad? En los comentarios ponía, sí, vamos a escuchar. Y digo yo, wow, ¿cómo está la humanidad? Pero si la ciencia ha descubierto eso de algo que no tiene, hermano, ningún fundamento, imagínese lo que nos haría escuchar la palabra. Iba a desatar un poder sobrenatural sobre cada uno, hermano. Es lo que estamos haciendo aquí, amén. Mire, el último milagro
que hizo Jesús antes de ser crucificado? ¿Usted sabe cuál fue? No me conteste usted. El último milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz. ¿Usted sabe cuál fue? ¿No? ¿No sabe? Yo le voy a decir, mi hermano, para que nos demos cuenta lo interesado que está el Señor. Iba Jesús, hermano, estaba en el monte Getsemaní y venía la guardia y lo iban a entregar a Jesús. Y entonces Pedro sacó la espada y le voló. Yo me imagino que el golpe que iba para Malco era en la cabeza, pero creo que no le atinó, ¿verdad? Y le terminó cortando la oreja. Y entonces Jesús le dijo: no, Pedro, guarda tu espada. Y él agarró, hermano, la oreja. No sé si la oreja la tenía colgando o toda despegada o estaba en el suelo, no lo especifica la palabra. Pero lo que sí dice es que Jesús tomó la oreja, hermano, y le pegó. ¿Y sabe qué oreja era, hermano? La oreja derecha. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver la oreja derecha? El oído derecho. Bueno, miren, los dos oídos, hermano, sirven, son buenos, los dos son necesarios. Pero el oído que tenemos del lado derecho tiende más a escuchar lo que es la voz. Miren, hermano, lo que es la voz. El oído izquierdo escucha como los sonidos, pero el oído derecho, hermano, agarra más lo que es el timbre de la voz. Yo estaba sorprendida cuando yo estaba estudiando eso. Los dos son importantes, claro que sí, pero el oído derecho se conecta más directamente con el lado del cerebro, el lado izquierdo del cerebro. Captando, hermano, trayendo la información de lo que se escucha. Y en el Antiguo Testamento, hermano, Dios, Jehová, le dijo a Moisés: mira, mata un cordero y unge a Aarón y a sus hijos. Y le dijo: y toma de la sangre del cordero, de la sangre, y márcale a Aarón el lóbulo de la oreja derecha con sangre. Yo decía: oh, wow, a mí me sorprendía, hermano. Le dijo: márcale con la sangre del cordero a Aarón el lóbulo de la oreja derecha. Y márcale el dedo gordo de la mano derecha. Y márcale el dedo gordo del pie derecho. Le dijo Jehová. Y hazlo con Aarón y hazlo con sus hijos para que estén preparados para el que me sirvan en el sacerdocio. Hermano, ¿y sabe qué significa eso? Yo lo investigaba, wow, y dije yo: es que Dios es poderoso, su palabra es verdadera, su palabra es eficaz, su palabra no miente. Significa, hermano, que los oídos estaban siendo marcados para oír, para obedecer los mandamientos de Dios. Que su mano estaba siendo preparada, hermano, para ministrar como sacerdote. Porque cada vez que traían a un animalito, hermano, para sacrificio, ellos tenían que poner sus manos sobre ese animalito. Y el dedo gordo, hermano, porque el dedo gordo es uno de los balances del cuerpo. Si una persona, hermano, si le quitan el dedo, usted a ver, hermano, ¿cómo escribiría, verdad? A ver, imagínense usted. El dedo gordo, hermano, es como una tenaza, ¿verdad? Hace con la mano. Pero el dedo gordo del pie, hermano, ¿sabía usted que el dedo gordo sirve como impulso para correr y caminar? ¿Sabía usted? Sí, hermano, el dedo gordo sirve para balancearte. Una persona, gente que no tiene el dedo gordo, hermano, no puede, tiene que tener una prótesis de dedo. ¿Sí? Para poder impulsarse, para caminar. Si no, hermano, no se puede mantener el balance. Y Dios, hermano, desde un principio en su palabra, Él iba preparando todo el camino para que los sacerdotes oyeran su palabra, obedecieran y caminaran en rectitud. Aleluya. Entonces, podemos ver en la Escritura que el Señor está interesado en que nuestros oídos sean abiertos para oír su palabra, para obedecerle. Imagínense,
después que le sanó la oreja a Malco, ¿sabía usted que Malco, algunos eruditos dicen que él era descendiente de los sacerdotes? Hermano, era un descendiente levita. Él, su familia de él. Imagínense, y yo me imagino, hermano, que ha de haber cambiado, ese milagro le cambió la vida a Malco, estoy segura. Ya no sale aquí más, en la escritura no se encuentra más a Malco. Pero yo estoy segura que ese milagro, hermano, de haberle sanado su oído derecho, hermano, le habilitó el oído para escuchar. Yo siento, hermano, yo lo sé que su vida de Malco fue transformada. Ha de haber sido así, hermano. Porque su oído, imagínense, hermano, el toque del Señor, el toque del Maestro. Si con solo meter el dedo, ¿verdad?, en el sordo le destapó los oídos, diciendo efata. Imagínense, hermano, poniendo su mano y restaurando esa oreja que le cortaron. Ese fue el último milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Eso, él le pudo haber dejado la oreja así, hermano. Miren, ¿es verdad que sí? Porque como que una oreja, uno dice, ay, pero pues la oreja, ¿verdad? Pero Jesús se tomó el tiempo, tomó el momento, nos los dejó, quedó en la palabra impresa que le sanó su oreja. Y a nosotros eso nos enseña qué importante es tener nuestros oídos sanos para oír la voz de Dios. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? Santo, te damos gloria. Ahí quisiera leerle un poquito solo para que usted se lo lleve ahí, ¿verdad?, en su mente, que dice Éxodo 29:20. Dice, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Está en Éxodo 29:20, para que usted lo pueda estudiar ahí en casa. Mire, por eso dice Mateo 13:23. Bendito es su nombre. La reina Valera, por favor. ¿Me lo puedes leer? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces aquí está, mire, Jesús explicando un poco la parábola del sembrador. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. La oyó, la escuchó y la entendió. Y entonces después es que dio fruto. Mire, después que la entendió, dio fruto. Después que la entendió. Sí, amén. Eso quiere decir, hermano, que cuando no estamos dando frutos, es porque algo está fallando, algo está pasando, algo no estamos, porque mire, hermano, tenemos que dar fruto, porque fuimos plantados para dar frutos. Usted y yo fuimos plantados para dar frutos. Nadie es plantado en el reino de Dios para no dar algo. Todos, entonces dice aquí, ¿verdad? El que escucha, el que oye y escucha, entonces empieza a dar fruto. Pero dice aquí, mire, el que no entiende la palabra del reino, Mateo 13:19, si me lo puedes leer. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, mire, dice aquí, ¿verdad? La palabra del reino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, no está hablando de cualquier palabra, está hablando de la palabra del reino, la palabra que viene del trono de Dios. Y dice, y no la entiende, entonces, como no la entendió, viene el malo, viene el diablo, que el Señor lo reprenda. Mire qué importante es, hermano. Es la palabra del reino. Se siembra, pero el problema es cuando la gente no la entiende, cuando la gente no la escucha, cuando la gente no la discierne, porque entonces viene el malo y ¿sabe qué hace?
dice que la arrebata, la quita. Y dice, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, hermano, qué importante es esto, ¿verdad? Es súper importante. Por eso, hermano, cuando oigamos, y es la palabra de Dios, y no la entendamos, pidámosle al Espíritu Santo, preguntemos, pidamos al Señor, clamemos a Dios, porque si no, hermano, va a venir el malo. Y el enemigo, hermano, él solamente anda alrededor. Mire, ¿usted se lo imagina al enemigo? Que dice que anda alrededor como león rugiente. Yo me lo imagino, hermano, yo no sé usted, pero yo me lo imagino en un lugar, y si anda alrededor, pues anda alrededor mío, ¿verdad? Viendo a ver qué descuido cometo, hermano. Pero anda como león, no es león, sino que usa, ¿verdad? Usted sabe que el león cómo le hace, ¿verdad? ¿Usted ha oído el rugido del león? Que, hermano, eso se oye, pero a grande distancia, el rugido del león. Pero dice que él anda como león rugiente, buscando, hermano, a quien devorar. Así anda el diablo, que el Señor lo reprenda. Buscando, mirando, a ver qué descuido. A ver. No, hermano, un león tiene una habilidad de caza increíble. Imagínense. Y el enemigo usa la táctica del león, la caza. Y nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, los hijos de Dios, a veces se nos olvida que hay un enemigo que anda rondeando, hermano, que anda viendo, que anda mirando, que anda buscando para ir a acusarnos. Él es el acusador. Cometemos una falla y allá va a acusarnos delante del Padre. Miren, hermano, ¿cómo es? Anda viendo qué falla cometemos, hermano. ¿Qué puerta le abrimos? Anda viendo, hermano, pero mire que el Señor lo reprenda. Porque por eso tenemos a Jesucristo, hermano, que está intercediendo por usted y por mí de día y de noche. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Porque el enemigo, hermano, lo que él quiere es robar lo que Dios nos ha sembrado. Lo que él quiere, hermano, es que, como hay un dicho que dicen por ahí, le entró por un oído y le salió por otro. ¿Usted ha oído eso? Dice, mire, yo le dije una cosa, pero parece que le entró por un oído y le salió por el otro. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando venimos a los servicios, cuando venimos a las prédicas. Es más, hermano, cuando usted tiene un sueño de parte de Dios, cuando Dios le habla a través de un hermano, de una hermana, el enemigo eso quiere que, mire, que nos entre por aquí, sale por allá. Mira, a veces, ¿sabe que a veces ha pasado que hay gente que ministra y después dice, ¿qué me dijo? Bueno, dice, ¿pero qué fue lo que me dijo? Que se me olvidó, ¿verdad? ¿Sí le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Viene alguien, viene un profeta, alguien, y me da una palabra. Y ahí me pasó hace unos años atrás, que vino un profeta, ¿verdad? Y me dio una profecía. Y me dijo, viene algo nuevo a tu vida. Dijo así. Y todos lo verán. Y me dijo, y yo me quedé así, ¿verdad? Y dijo, viene sobre ti una unción profética. Y todos lo verán. Me lo repitió. Y me dijo más cosas, hermano. Pero a mí me quedó esa parte así, ¿verdad? Y yo dije, ¿y qué más dijo? Yo quería que hubiera estado mi esposo al lado, ¿verdad? Para que él me dijera, no, también te digo esto. Pero sabe, hermano, que a veces uno tiene que poner atención a lo que te dice Dios de parte de Él. Y alguien te da la palabra, uno tiene que estar presto para tomarla en el nombre del Señor. Y sabe que ahora yo me doy cuenta, hermano, que lo que ese hombre me profetizó a mi vida, hermano, se cumplió, hermano. Gloria a Dios. Porque él, no, hermano, él dijo cosas que de verdad, muchas sí me acuerdo, pero no las quiero decir aquí, ¿verdad? Pero les digo lo que puedo decir. Pero mire, si no entendemos, por eso qué importante es, hermano, enseñar el discipulado. El discipulado. Enseñar
enseñar, aprender. Porque hay gente, hermano, que ni tan siquiera sabe. Hay personas que dicen, bueno, ¿y el velo por qué se usa el velo? ¿O qué otra cosa podemos decir? ¿Y por qué esto? ¿Por qué ayunan? ¿Por qué oran? ¿Por qué hacen alguna vigilia? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ustedes nombran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, verdad? Por eso es importante, hermano, el discipulado. Porque ahí uno aprende. Amén. Mire lo que dice aquí. Santo es el nombre del Señor. Dice, otro ejemplo, Mateo, ahí mismo en el 13, pero en el 24 y 25 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Verdad? Esa es otra actitud, ¿verdad? Otro propósito que tiene el enemigo de nuestra alma, ¿verdad? Que aunque es sembrada, él viene cuando estamos descuidados y siembra su mala semilla. Entonces, mire, una pregunta. ¿Por qué está interesado el diablo en que no entendamos la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder de impartir vida nueva. Mire, tiene poder de impartir vida nueva. Porque la palabra de Dios pone en acción la gracia, el poder, la revelación para el crecimiento espiritual. Por eso el enemigo, hermano, quiere que la gente no entienda la palabra. Para que no tenga fe, para que no tenga vida nueva, para que no sea un crecimiento espiritual. Hermano, mire, dice, desde la antigüedad el enemigo ha tratado de desacreditar la Biblia, que sabemos que es la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Desde siempre el enemigo ha querido robar la palabra, cegar a la gente, ponerle sordera espiritual, pero sobre todo desacreditar la palabra de Dios para que la gente no pueda recibir, porque el enemigo quiere tener a la gente en ignorancia, los quiere tener sin conocimiento, los quiere tener sin revelación. Mire, hermano, lo que dice aquí, el sistema del mundo y las fuerzas de las tinieblas han intentado hasta el día de hoy restarle valor y veracidad a las sagradas escrituras. Por eso mucha gente, hermano, dice, no, yo no. Yo mejor no voy. Yo no quiero ir. No voy a ir ahí porque la Biblia y que no sé qué, y se empiezan a sacar, hermano, pura estrategia del enemigo. Que el Señor lo reprenda. La gente, hermano, a veces la gente le echa la culpa a los mismos cristianos. Oh, aquí el comportamiento de fulano, el comportamiento de tal hermano, el comportamiento. Pero la verdad es que detrás de esa excusa muchas veces está, hermano, que el enemigo no quiere que la persona sea libre para recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y penetra, hermano, en el mundo, penetra en tu cuerpo, penetra tus huesos, tus tuétanos, dice la palabra. O sea, que la palabra de Dios, esta palabra, hermano, entra y rompe lo físico tuyo y lo mío adentro de nuestro ser. Por eso, hermano, hasta el día de hoy, y más lo que falta por venir, el enemigo va a querer desacreditar la palabra de Dios. Mire ahora, hermano, ¿verá que muy pocos traemos la Biblia? Sí, de verdad. En serio, mire, a veces van, y cuando digamos, a ver, ¿dónde está el libro de Habacuc? ¿Dónde está Sofonías? ¿Dónde está Sofonías? Y se quedan, y andamos buscando acá por Génesis, ¿verdad? ¿Dónde está? Mira, hermano. Sabe que en los tiempos de antes, pero no había tecnología, aquí la gente la cargaba, ¿verdad? No sé si usted se acuerda. La cargaba aquí y andaba así la gente. Solo yo creo que la generación allá por los 80 creo que usaba la Biblia. Pero aún, mire, ya en estos tiempos, hermano, no hay pantalla. Y ya nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Hasta como que sentimos, no hay pantalla.
¿verdad? Porque sí, porque ya estamos acostumbrados a no estar Mire, a veces hasta se pegan las hojas. ¿Le ha pasado? Se pegan. Y ¿verdad? Y abre la Biblia y está pegado y es que no se ojea. Mire, hermano, tenemos, ¿verdad? No estoy diciendo que es malo. No, hermano, yo en mi celular también cargo la Biblia. Yo también la cargo ahí, por supuesto. Voy a la tienda, vamos al hospital, en lo que estamos esperando. Yo ahí estoy leyendo, ¿verdad? En mi Biblia, en el celular. Pero también es importante tener una Biblia física en casa y hojearla para conocer lo que está escrito. ¿Dónde se encuentra? ¿A qué altura? ¿A qué altura se encuentra? ¿Verdad? Josué. ¿A qué altura se encuentra? ¿Qué? Amós. A ver. ¿A qué altura, verdad? Nos vamos a encontrar el libro de Santiago. Entonces, podemos tener años en el Evangelio, pero tenemos que tener la práctica de conocer la palabra, de conocer la Biblia. El enemigo ha desacreditado, ha tratado de desacreditar la palabra de Dios. Miren lo que vamos a ver aquí. Santo es el nombre del Señor. Mire, existen en el mundo muchos libros que algunas sectas consideran sagrados. Por ejemplo, el libro del Mormón, ¿verdad? El Corán. ¿Te ha oído el Corán? Los Vedas de la India. Todos estos libros que les estoy diciendo, y hay más, hermano, se han considerado sagrados. Y mire, le voy a decir, usted va a decir, ¿y por qué está hablando de esto la hermana? Que mire, ¿verdad? Los cuales esos libros han sembrado, engañado, confundido, traído incredulidad y hasta el ateísmo, hermano, a nuestra generación. ¿Sí? Hermano, ¿sabe usted que existe hasta la Biblia satánica? ¿Sabe usted? En este país ya hay iglesias satánicas, hermanos, donde le adoran. Mire, que el Señor reprenda. Hermano, mire, la gente, ¿sabe por qué es importante nosotros conocer la Biblia y entender la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, tenemos hijos. Tenemos hijos. ¿Saben que los muchachos preguntan? Yo no sé si a usted, pero los muchachos preguntan. Hoy en día hay muchas preguntas que están en el aire. Aún gente adulta, hermano. Gente cristiana. ¿Sabe cuáles son sus preguntas? Mire, usted dirá, ¿será que alguna vez usted se ha preguntado esto? ¿Por qué tengo que creer en la Biblia? Una pregunta que hace la gente. Y sabe que no solo la gente de afuera, la gente de adentro. Sí. Dice, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? O si no preguntan, ¿cómo sé que de verdad es la palabra de Dios? Algunos jóvenes dicen eso. ¿Y cómo sé que de verdad esa es la palabra de Dios? ¿Y por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Y por qué no tengo que creer en otro libro? ¿Por qué tengo que creer en la Biblia? O si no, dicen algunos jóvenes, ¿y la Biblia es el único libro sagrado o hay otros libros sagrados? Otra pregunta, ¿quién escribió la Biblia? No, hermano. ¿Y sabe qué? No, hermano, hay muchas más preguntas. ¿Para qué nos congregamos tanto? ¿Y por qué nos congregamos? Bueno, si no dicen, ¿por qué nos congregamos? Pero si no dicen, ¿y la Biblia fueron hombres los que la escribieron? ¿Verdad? Hermano, nosotros como padres somos los primeros que tenemos que saber las respuestas. Sí. Las respuestas. Porque hoy en día, hermano, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los están bombardeando con clases. El sistema escolar, hermano, tiene clases, hermano, de religiones, donde dicen que todas las religiones te llevan al mismo Dios. Y entonces, hermano, mire, la teoría de la evolución, tantas cosas, hermano, que al final, el joven tal vez nacido en el Evangelio, criado en el Evangelio, puede llegar a cierta edad, hermano, y ya no tener fe, porque ya le sembraron tanta duda acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, que dicen, oh no, pero es que
A veces la humanidad, los adultos, son los que se preguntan estas preguntas. ¿Por qué tengo que creer en la Biblia? Dice. Y mire, vamos a ver unas características, hermano, para que usted guarde las respuestas, para que tengamos el entendimiento. ¿Qué responder a nuestros jóvenes? Mire, la Biblia posee muchas características importantes y singulares que la hacen única y diferente a cualquier otro libro que fuese inspirado, hermano, escrito por el ser humano. Es única, es diferente. Mire, le dicen que es la palabra profética más segura. Está en 2 de Pedro 1, 19, 21. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Entonces, mire, vamos a ver unos hechos. Esto es parte, hermano, de poder escuchar la palabra. Quitar ese, hermano, esa incredulidad, aún en medio del pueblo. Quitarlo, porque esa es parte que el enemigo está trayendo sordera para que la gente, porque la gente dice, ¿y por qué tengo que escuchar eso? ¿Que acaso viene de Dios? Pero miren lo que dice aquí. La Biblia es el libro más controvertido del planeta. Ha sido el libro más atacado, más criticado, más perseguido y más mal interpretado en la historia. Dice, ha sido el libro que más se ha publicado y traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro en la historia. No hay en el planeta Tierra, ni el Corán, ni los Vedas, no hay ningún libro en ninguna religión, en ninguna época, en ningún año, hermano, que sea como este libro. A ese libro que más se ha impreso, mire lo que dice aquí, compuesta por 66 libros. La Biblia tiene 66 libros, escritos originalmente en 3 lenguas. Mire, hebreo, arameo y griego. Durante un periodo de 1500 años. Mire lo que se tardó en escribirse. Por más de 40 autores. Y dice, los cuales muchos de ellos ni se conocían entre sí, provenientes de diferentes clases sociales. Algunos eran reyes, algunos escritores fueron campesinos, otros fueron pescadores, otros fueron poetas, otros granjeros, otros médicos. La mayoría de sus escritos vinieron de diferentes periodos de la historia. Miren, pero lo más interesante de todo, hermano, es que todos los escritores, a través de 1500 años, de diferentes lugares, de diferentes razas, todos ellos tenían el único mensaje, todos tenían el mismo mensaje, porque había un poder sobrenatural que le habló durante más de 1500 años a diferentes hombres, de diferentes razas, de diferentes lugares, de diferentes años, hermano, y les habló el mismo mensaje a todos, y le dijo, escribe esto. ¿Y sabes cuál era el mensaje, hermano? El mensaje era el plan de redención divino para el ser humano. Era la venida de Cristo, aleluya, la redención de la humanidad, la creación de la humanidad. Es el único libro que te habla el pasado, el presente y el futuro. Es el único libro que tiene, hermano, más de 40 autores que vivieron en el lapso de 1500 años. No había tecnología, no había teléfono, lo escribían en pedazos de piel,
hermano, es el único libro que no puede ser revocado. Que por eso gente ha muerto. Sí, amén. Por las hojas, palabras que están escritas ahí. Gente, pueblos enteros dieron su vida porque sabían que era una dirección, una guía que venía del cielo, una guía sobrenatural. Por eso es que no existe nadie, ni el más científico más grande, ni el hombre más rico del mundo, ni el hombre más importante del mundo, ni el más sabio del mundo, que pueda venir y desacreditar la palabra. Porque la palabra en 1500 años tiene el mismo mensaje desde principio hasta fin. Y es la venida de Cristo para restaurar, para salvar, para liberar a la raza humana, para poder abrir los caminos ante Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, es que este libro el diablo lo ha querido destruir. Por eso es que ha cegado el oído, ha cegado el entendimiento, ha tapado a la gente el oído para que no oiga lo que está escrito aquí. Porque aunque lo escribieron hombres, hermano, pero se lo dictó el Espíritu Santo de Dios. Hermano, sí, solamente a Job el Espíritu Santo de Dios le pudo revelar hace más de 1500 años las Pleiades, las estrellas, el cinturón de Orión. Hermano, le pudo revelar lo que era, hermano, el Abadón, el infierno. Porque ahí usted puede encontrar en el libro de Job la descripción, cómo Job iba a saber que la tierra era redonda, cómo Job iba a saber que la tierra tenía un centro, que tenía un ángulo y que la tierra estaba inclinada en un eje. Cómo iba a saber Job, hermano, sin la ciencia, sin la tecnología, que había un norte, un sur, un este, un oeste, hermano. ¿Y cómo, hermano, lo iba a saber? ¿Cómo? Solo Dios. Por eso es que a usted, mire, padre de familia, cuando sus hijos le digan, ¿y por qué la Biblia? Usted dígale, porque la Biblia fue escrita en un transcurso de 1500 años y los escritores no se conocían, la mayoría de ellos. Y mira, unos eran reyes, otros campesinos, y todos tenían un mismo mensaje, porque fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró a 40 hombres de diferentes lugares para escribir el mismo mensaje. La Biblia tiene el mismo mensaje, concuerda con todo. No hay nada que está de más, hermano. Nada está de más. Todo está aquí, hermano, puesto y dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso usted y yo tenemos que declarar Efata. Se abren nuestros oídos para oír la voz de Dios, para oír la palabra, hermano, para entender lo que está aquí escrito. Aleluya, solo, sí, hermano, Señor. no, es que de verdad a mí me maravilla, hermano, cuando yo leo el libro de Job. Algunos dicen que fue el primer libro que se escribió. Job, más de 1500 años. Y tiene un conocimiento que digo yo, pero solo Dios le pudo revelar. ¿Cómo, hermano? Si no fue el mismo Espíritu de Dios, el que hoy está aquí. Aleluya, bendito su nombre. Por eso la Biblia es el libro muy especial. Amén. Es un libro que tiene vida. ¿Sabe por qué tiene vida? Porque fue dictado por el Espíritu Santo. Por eso da vida. Por eso el enemigo, hermano, no quiere que la gente oiga esta verdad. Por eso el enemigo, hermano, le trae tanta riña a los que somos cristianos, a los que llevamos esta palabra. Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? La palabra no necesita ser defendida. Ella se defiende sola. Pero necesita valientes que la hablen, que la enseñen, que la prediquen. Principalmente en nuestra casa, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a un gente adulta, hermano, que no sabe el origen de la Biblia. Porque dicen, pero es que fueron hombres. Bueno, usted la mira así, pero la Biblia, lo que está dentro aquí, hermano, son bodegas de libros, de escritos, en pieles de animales. No se crea que en papel. Los fueron encontrando. Esdras encontró una parte, ¿verdad? Encontró unos escritos, los de Moisés, el Pentateuco. Y cuando encontró los rollos, los pergaminos de piel, hermano, cuando ese hombre encontró eso, estaban enterrados. Y dice que encontró y él empezó a gritar, a llorar, toda la gente, porque habían encontrado el Pentateuco, hermano. Sí, amén. Y nosotros, ¿verdad? La humanidad, tenemos esto.
Si usted declara la palabra, usted va a recibir vida. Amén. Si usted declara la palabra, usted va a recibir sanidad, va a recibir liberación, hermano. Mire, Sí, amén. bendito es el nombre del Señor. Yo creo que ya me pasé, ¿verdad? Mire, la expresión palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento y la palabra misma afirma más de 2500 veces a lo largo de toda la Biblia que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Sí, amén. Cristo cumplió y afirmó la validez y veracidad de la Escritura. Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él afirmó la veracidad. ¿Cómo lo afirmó? Citando las Escrituras del Antiguo Testamento. Él habló de Jonás, habló de Isaías, habló de Moisés, habló de Abraham, ¿verdad? Habló de David. Jesucristo vino, hermano, y Él dio validez a la Escritura. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús hablaba la palabra de Dios, hermano. No hablaba lo que él quería hablar, hablaba lo que el Espíritu Santo le daba, que venía del Padre. La revelación de Dios está plasmada en las Escrituras mediante la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, mire, a continuación, así rapidito, les voy a leer algunas, hermanos, de las características de poder que tiene la Biblia. Mire, dice que es viva, Hebreos 4:12, que es poderosa, 1 Corintios 1:18, es purificadora, Efesios 5:26, es activa, 1 Tesalonicenses 2:13, es nutritiva, 1 Pedro 2:2, es santificadora, Juan 17:17, es verdadera, Isaías 55:10-11. Y hay mucho más, solo que ya, mire, ya que faltan 15 minutos, pero yo hasta les había hecho un cuadro ahí. Porque, hermano, no alcanza a hablar de la palabra. No alcanza. Ya después, en otra enseñanza, se lo voy a tener. A menos que le quieran tomar foto. Porque dice, a continuación veremos simbología bíblica que describen la palabra de Dios. Le pueden tomar foto, ¿verdad? Para que corroboren en casa. Ahí nada más tenemos unas poquitas, ¿verdad? Dice que la palabra, ¿verdad? Dice, es el verbo de Dios, la realidad y el texto. Símbolo, realidad y texto. ¿Verdad? Dice, el verbo, Jesús, personificación de la palabra. Jesús, personificación de la palabra. El verbo hecho carne. Aleluya. Juan 1:1, si me lo lees por favor, Juan 1:1. Jesús, personificación de la palabra. La palabra, hermano, se hizo carne y se convirtió en Jesucristo. Mire, Juan 1:1, Apocalipsis 19:13, pero sí quisiera que me leyeras Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, estaba con Dios. Y luego, si quieres leerme el 2 también, porque dice, ahí explica un poco más. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quieres más? Sí. Con todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y todo lo que fue creado fue a través de Él. Y el verbo es Jesucristo. Mire, ahora, otro símbolo que usa aquí. Los metales valiosos. Y dice aquí la realidad es valor incalculable. La palabra es como metal valioso. Tiene un valor incalculable. Es como la plata y es como el oro. Salmos 12:6 y Salmos 19:10. La palabra es como una semilla, es una fuente de vida nueva. Mateo 13:19. La palabra de Dios es como el agua. Mire, hermano, purificación de pecado. Efesios 5, del 25 al 26. La palabra de Dios, hermano, el símbolo es el espejo. Es como un espejo
Y es un autoexamen. La palabra nos sirve para autoexaminarnos. Santiago 1:23. La palabra de Dios es comida. Aleluya. Es comida. Y dice aquí, alimento para el alma. Es leche, pan, carne, miel. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? El símbolo, ropa. Es ropa. Y dice, es un vestido con la verdad. Efesios 6:11. La palabra de Dios es lámpara. Ahí ya no está lo demás, ¿verdad? Pero se lo voy a leer. Es lámpara. Dice que es luz para la dirección. La palabra de Dios es una espada. Es una arma espiritual. Dice una arma externa y una arma interna. Efesios 6:17 y Efesios 4:12. La palabra de Dios es una plomada. Un peso. ¿Verdad? Entonces, criterio espiritual. Entonces, Amos 7, del 7 al 8. La palabra de Dios es martillo. Juicio poderoso, Jeremías 23:29. La palabra de Dios es un fuego, juicio poderoso, juicio doloroso, perdón. Jeremías 23:29. Hay más, pero todo esto es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Amén. Sirve para sanar, para restaurar, para vestir, sirve de alimento, sirve de ropa, es espejo, es agua, es comida, es bebida, es lámpara. Por eso, hermano, el enemigo quiere tener a la gente sorda, con una venda, porque sabe que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. El oír la palabra de Dios. Amén. Efata, nuestros oídos sean abiertos para escuchar y entender lo que es su palabra. Mire, hermano, seamos osados, abusados. Usted mismo puede ministrarse y declarar: efata, son abiertos. Puede ministrar a sus hijos, a sus niños, para que caiga toda mentira del diablo. Y hermano, aprenda esto como el origen de la Biblia, para que cuando alguien quiera venir y usted le diga: no hay un escritor hasta el día de hoy que murió y resucitó, la tumba está vacía. No hay un libro como la Biblia. Nadie, ni nada, ni el ateo más inteligente, entre comillas, puede desacreditarla. Ha habido debates. ¿Sabe lo que es un debate, verdad? Gente que se pone a debatir para desacreditarla. ¿Y sabe qué? No han podido. Porque nunca podrán. Porque esto fue inspirado por el Creador del cielo y de la tierra. Y dejado para que usted y yo conozcamos cuál es nuestra redención, nuestro principio y nuestro final. Si usted tiene alguna duda acerca de la Biblia y de eso, hermano, haga sus preguntas. Haga sus preguntas. Investigue. Invierta en su conocimiento, hermano. Cómprese, miren, estudios bíblicos. Biblias que tienen diccionario, que le pueden enseñar los significados de ciertas palabras, para que tengamos las respuestas a las preguntas que tienen nuestros hijos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Este tema, hermano, era bien largo, porque me hubiera gustado, ¿verdad?, ir un poquito más. Puede ponerse de pie, amado hermano. Un poquito más para explicar esa simbología que aparece ahí en la Escritura, para saber, hermano, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que es poder, que es poderoso, que nos sana, que nos liberta, que nos alimenta. Gracias, Padre eterno. Bendito es tu nombre, oh Jehová. Gracias, Espíritu Santo, por esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que usted ha hablado a su pueblo en este día a través de mis labios, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando, Señor, que nuestros oídos son abiertos para escuchar tu voz, para entender tu voz, Señor amado, en el nombre de Jesús, para poner en obra, Señor, todos tus mandatos, tus decretos, tus mandamientos, Señor amado,
poderoso de Cristo Jesús. Quita, Señor, de nosotros toda incredulidad, Señor, en el nombre de Cristo. Aquí están nuestros hijos, Señor, estos jóvenes, estos niños. Los presentamos ante tu presencia, Dios amado. Presentamos la ciudad de Branson, Missouri y sus alrededores, Señor, suplicándote, Señor amado, que esta humanidad, Señor, que las almas, Señor, sean libres en el nombre de Jesús. Hablamos libertad en el nombre de Cristo a todos los habitantes de habla hispana de esta ciudad, de esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Hablamos liberación a la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, Señor, y declaramos que toda mentira del enemigo ahora cae en el nombre de Jesús. Toda mentira, todo engaño, Señor, toda incredulidad, mi Dios, es removido de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestros jóvenes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que tu palabra, mi Dios amado, sea nuestro alimento, sea nuestra comida, nuestra bebida, nuestro vestido, Señor. Que tu palabra sea nuestro sustento, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder hablar tu palabra, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor amado, que podamos diferenciar, Señor, cuando es tu Espíritu Santo dándonos una dirección, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, Señor amado, que tu Espíritu Santo es nuestro guía, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos enseña todas las cosas